Hola amigos, y continuamos este 2023 con esta escala excelente y genial para evaluar el riesgo de sangrados en fibrilación auricular, y hoy vamos a hablar de la escala Hasbled. Cardiotips Podcast. La escala Hasbled precisamente toma la misma población de la escala CHAS-2-VAX del podcast inmediatamente anterior, en el cual, en el EuroHeart, tomaron desde el 2003 y 2004 una población de 5.333 pacientes ambulatorios y hospitalizados con fibrilación auricular de 182 hospitales en 35 países miembros de la Sociedad Europea de Cardiología, mayores de 18 años de edad y con diagnóstico de fibrilación auricular comprobada por electrocardiograma o holter de ritmo. Se realizó un seguimiento a un año para determinar la supervivencia y eventos de sangrado mayor. Teniendo en cuenta esta escala, es muy importante para poder determinar la probabilidad de riesgo hemorrágico asociado a los anticoagulantes, y específicamente para la escala Hasbled toma como anticoagulantes los antagonistas de la vitamina K o inhibidores de la epóxido-reductasa, en Colombia como la warfarina y en Europa como warfarina y acenocumarol. La edad media global de los pacientes para este estudio fue 66.8 años, la mayoría eran hombres en el 59%, y 53 pacientes de los 5.333 que entraron en el estudio experimentaron una hemorragia mayor durante el primer año, incluyendo 9 casos de hemorragia intracerebral. Ahora, ya entrando en materia, Hasbled es el acrónimo de las siguientes letras: la H, la A, la S, slash o la rayita, la B, pues en Colombia decimos la B de burro, la L, la E y la D de dedo. Entonces, para volver, es la escala Hasbled. Yo cuento una historia muy particular porque hace algunos años tuve un hospitalario que, si está escuchando este podcast, se va a acordar. Pero resulta que yo vivía en la tradición oral de la enseñanza diciéndole siempre: bueno, doctor, es que hay que aplicar la escala Hasbled, toda fibrilación auricular la escala Hasbled. Y obviamente él hizo una nota, y al día siguiente, yo revisándola, me había escrito en la historia clínica del paciente la escala Hasbledi. Y pues realmente no es la escala Hasbledi, mucho menos con J y terminando en I, es la escala Hasbled. H significa hipertensión arterial. Hipertensión arterial, para darle el punto, es una tensión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o recibiendo el tratamiento antihipertensivo. Eso nos da un punto. La A es de abnormal renal o unliver function, y es un punto por cada uno, y es la disfunción renal o la disfunción hepática. Un punto por cada una. Si tengo alteración renal y hepática, serían 2 puntos en este renglón, en la A de Hasbled. ¿Y qué significa tener una anormalidad renal? La anormalidad renal es la presencia de diálisis crónica, ya sea peritoneal o en hemodiálisis, trasplante renal, y aquí a veces fallamos mucho porque la creatinina está normal en un post-trasplantado y a veces no le damos ese punto, o la creatinina sérica mayor de 200 micromoles litro, que eso equivale a 2.2 miligramos decilitro. Si tenemos más de 2.2, le damos el punto de anormalidad renal. Y anormalidad hepática es cuando tenemos enfermedad hepática crónica, como por ejemplo cirrosis, o evidencia bioquímica del trastorno hepático, y aquí tomamos las bilirrubinas y las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Si tenemos una bilirrubina total mayor a 2 veces el límite superior normal, le damos el punto. Si tenemos asociación de elevación de transaminasas y o fosfatasa alcalina mayor a 3 veces el límite superior, también le podemos dar este punto. Y tener en cuenta que si tiene alteración renal y hepática, en este renglón le damos 2 puntos. Si tiene solo una de las dos, 1 punto. Y si pues la creatinina y la función renal y la hepática están normales, pues es 0 punto en la A de este acrónimo. Seguimos con la S de Has. Esa S es stroke. Si tenemos eventos cerebrovasculares A y T previos, podemos darle este punto. La B de burro, ¿sí?, es de bleeding, de sangrado,
Y aquí es muy importante tener en cuenta cuál es la definición de sangrado, porque no es una gingivorragia, no es un sangrado nasal. Es muy importante que definamos que esta definición de sangrado mayor es cualquier sangrado que requiera hospitalización por ese sangrado y o cause una disminución súbita en el nivel de la hemoglobina mayor a 2 gramos por litro, ¿sí? Ahora, vamos a seguir con la L de INR lábil. ¿Pero qué es el INR lábil? Es más, primero, ¿qué es el INR? El INR es el índice nacional normalizado para poder evaluar cuánto es el efecto de nuestro medicamento, que es la warfarina, en la anticoagulación. Cuando empezamos la warfarina o empieza a tener su efecto, el INR empieza a elevarse, ¿sí? Para algunas enfermedades, como por ejemplo prótesis mecánicas aórticas, lo ideal es tener un INR entre 2 y 3, y un ser humano normal, sin anticoagulantes ni nada, tiene un INR normal en 1 o muy cerca a 1, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos ese rango definido, por ejemplo, de 2 a 3 para las válvulas aórticas mecánicas, y resulta que más del 60% del tiempo ese INR no está en el rango terapéutico, nosotros tenemos que darle ese punto de labilidad en el INR con un acrónimo también que se llama el TTR, que es el tiempo en rango terapéutico. Vuelvo y digo, para que quede claro, si ese tiempo en rango terapéutico es menor del 60%, este solamente es aplicable para tratamiento con inhibidores de la epóxido-reductasa o warfarina o acenocumarol. ¿Listo? Ahora continuamos con la E de elderly, y son pacientes pues que son ancianos. Si nosotros tenemos un paciente de más de 65 años, le damos el punto. Y la D, que ya estamos terminando el acrónimo, es uso de drogas o alcohol, y es un punto por cada uno. Y en este de drogas o alcohol incluimos los fármacos que puedan interferir con la warfarina o con el acenocumarol en el riesgo de sangrado, como los AINES, los antiplaquetarios, en este momento ASA, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Entonces es muy importante que si ya tenemos uso de estos fármacos antiplaquetarios, le debemos ya administrar un punto a la D. Y si tenemos consumo de alcohol, pues también tendríamos que colocárselo. Ahora, ¿cómo interpretamos esta tabla? Si nosotros tenemos de 0 a 1, se clasifica como un bajo riesgo de sangrado a un año. Si tenemos 2, como un riesgo moderado, y 3 o más, como un alto riesgo de sangrado a un año. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en algunos pacientes con un Hasbled alto, y aquí también viene un punto que realmente lo conocí hasta preparar este podcast, el puntaje máximo de Hasbled es 9 puntos. Al igual que el CHAS-2-VAX, pero en el estudio original donde se documentó esta escala no tuvieron pacientes con Hasbled de 7, 8 y 9 puntos, y solamente lograron documentar pacientes con Hasbled hasta 5 puntos para poder incluirlos dentro del estudio. Como conclusión, la puntuación de riesgo de sangrado de Hasbled es una escala simple que proporciona una herramienta muy práctica para evaluar el riesgo de sangrado individual de los pacientes con fibrilación auricular anticoagulados con warfarina, lo que puede respaldar esa decisión clínica de toma de decisiones sobre la terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación auricular. Nota mental: si tiene 3 o más puntos de Hasbled, no lo anticoagulemos o evaluemos riesgo-beneficio. La escala Hasbled es fácil de recordar y sobre todo identifica los factores modificables. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso, a controlar la tensión arterial o suspender el tratamiento concomitante con un antiagregante plaquetario, más si no está indicado. Por ejemplo, hay muchos pacientes con ácido acetil salicílico que andan por ahí en la calle sin una indicación real del uso del antiagregante. Entonces hay que evaluar y siempre preguntarnos la continuidad de estos fármacos. El esquema Hasbled es el que presenta mayor poder predictivo de hemorragia intracraneal en comparación con otros esquemas de riesgo hemorrágico a su fecha. Ahora, hay escalas también de riesgo de sangrados como Orbit o como Garfield, que probablemente en unos podcasts futuros también las toquemos, pero Hasbled es de las más fáciles para poder interpretar rápidamente ese riesgo de sangrado de los pacientes. La escala Hasbled es la recomendada en la mayoría de guías de la práctica clínica, incluso en las guías de fibrilación auricular actuales. Es una escala recomendada para evaluar la probabilidad de riesgo de sangrado, e incluso se extrapola
La puntuación Hasbled, a pesar de haber sido diseñada para warfarina y fármacos como acenocumarol, también a DOACs. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y hay que destacar que una puntuación elevada en la escala Hasbled no debe ser razón de no iniciar o suspender la terapia de anticoagulación, sino que debe ser una alerta para evaluar y corregir los factores que generan esa elevada puntuación. Eso es lo que teníamos que hablar de Hasbled. Recordemos: H de hipertensión arterial, A en este momento de alteración de la función renal o hepática, S de stroke, B de burro, de bleeding, de sangrado, L de labilidad en el INR, E de elderly o edad mayor a 65 años y D de drogas o alcohol, y es un punto por cada una. Puntuación máxima de 9 puntos, bajo riesgo 0 1 puntos, riesgo moderado 2 puntos, alto riesgo 3 o más. Esto es lo que teníamos hoy para hablarles de esta escala tan bonita. Espero que les haya gustado y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.